Mis primeras palabras son para agradecer la conclusión de este estudio, la presentación de este estudio y obviamente la oportunidad de comentar por sentirme parte de esta historia. En realidad, cuando Carolina me invita a integrarme a MIDIS y integrarme en FONCODES, recuerdo mucho sus primeras palabras: quiero que recuperes las experiencias de Marenas, Correo Puno Cusco, Sierra Sur, FIDA. Quiero que ayudes a aprovechar una entidad como FONCODES para darle una orientación de cara al fortalecimiento de capacidades de la población. Pasar de esta visión de alivio a la pobreza, de satisfacción de necesidades básicas insatisfechas, a una propuesta productiva. Enorme reto, pero enorme oportunidad para quien había transitado y había hecho muchos esfuerzos por querer que este tipo de propuestas pudieran ser parte de la política pública y pudieran ser parte del presupuesto público. Las propuestas o los proyectos en los que yo había trabajado anteriormente eran proyectos blindados con contratos de cooperación, con contratos con contratos internacionales, bajo un esquema de endeudamiento externo. Uno tiene la flexibilidad para hacer muchas cosas. Y esta es una constatación que hace el estudio. Una de las primeras conclusiones que nos dan Carmen y Javier es de que se reconoce la dificultad para implementar iniciativas articuladas a un nivel mucho más grande. Pasar de ese enfoque pequeño que ya mencionaba también Carolina, de este enfoque ONG, muy parcializado, muy focalizado en unas cuantas comunidades o pocas familias, a una escala mayor. Y nos ha tocado a Carolina y a quien habla recibir algunas experiencias de instituciones que, terminando la propuesta, después de 4 o 5 años, nos proponían poder escalar una propuesta, pero propuestas, recuerdo esta de graduación, creo, ¿no? De haber trabajado con 5 o 10 comunidades a pretender escalar a nivel nacional. Y esa es una dificultad evidente. Me tocó hacer esto en agrorural cuando, terminando corredor, pasé a agrorural a trabajar. Iba con toda la ilusión de querer hacer ese salto, porque recuerdo que don Carlos Amat, por entonces ministro de Agricultura, cuando yo era director de Marenas, me decía: hay que saltar esto, y hay que trabajar el enfoque cuencas y toda esta transferencia de recursos para fortalecer capacidades de la población, hay que hacerla más grande. Pero tengo aquí colegas que me acompañan en la sala que saben que simplemente nos fuimos de cara contra una pared, porque eso no era posible, por todos los sistemas normativos, presupuestales, que impiden que en principio se transfieran recursos públicos a privados. Esa era la primera constatación, y esto rescata el libro, esa dificultad para escalar a un nivel mayor. Pero resulta que FONCODES sí nos daba ese ambiente para hacer innovación, porque FONCODES tiene un instrumento que creo que es único a nivel nacional, que se llama el núcleo ejecutor, que yo no sé a quién se le ocurrió hace 20 o 25 años, pero creo que es a uno de los que hay que poner una estatua y reconocer. Porque permite que el Estado pueda confiar en el ciudadano y transferir directamente fondos para que el ciudadano pueda contratar asistencia técnica privada, pueda dar cuenta por estos fondos, porque son fondos públicos. Y obviamente nos pusimos de acuerdo, vamos adelante con esta propuesta, porque FONCODES viene haciendo estos intentos. El 2009 FONCODES había hecho un intento con chacra productiva y le fue bien, pero fue un año bajo alguna característica y no tuvo continuidad. El estudio da en la introducción la posibilidad de reconocer que a nivel internacional, latinoamericano, hay experiencias de este tipo, pero encuentro con dificultad dónde están esas experiencias. Algo nos habla de Colombia probablemente, pero creo que el Perú sigue siendo este país innovador en estas experiencias. Pero para llegar a chacra productiva, FONCODES toma de referente un largo historial que tiene el país y cuyos orígenes están en el proyecto de desarrollo rural en microrregiones, algo que creo que la parte que le toca hacer a María Isabel no profundiza mucho, y por eso quiero aportar este proyecto que, con la cooperación holandesa hace muchísimos años, lleva una fuerte inversión de riego en el sur del país,
en 4 o 5 provincias de Cusco. Y luego de hacer unas excelentes obras de riego, se encuentra con una dificultad. ¿Cómo hacer que los agricultores hagan uso de estas obras de riego sin tener problemas sociales por tener un mayor incremento, sin tener problemas ambientales porque ese mayor incremento de agua de oferta hídrica provoca arrastre de sedimentos, provoca erosión, porque no se sabía regar y porque encontramos que las universidades, las facultades de agronomía, no habían enseñado a los técnicos a hacer riego en parcela. Esa partecita faltaba en la currícula de estudios. Se conocía de construcción de canales principales, laterales, pero ahí llegaba, pero el riego en parcela no. Y resulta que alguien propuso contratar a los camayos, campesinos regadores de Arequipa, que en la variante de Uchumayo se paran para ser contratados por los productores y que solamente a un vuelo muy rápido de vista pueden decir: esta parcela la riego en media hora o en 3 horas porque tiene esta pendiente, necesito tanto de agua y te cuesta tanto. Bueno, ese proyecto se atrevió a llevar a esos camayos a vivir a las comunidades en estas 5 provincias de Cusco, a vivir en comunidades. Muchos de ellos eran campesinos quechohablantes que venían de las alturas de Cusco, algunos eran de Caylloma, en fin, no tenían ningún problema para cohabitar, para transmitir el conocimiento en forma horizontal. Es ahí donde nace esta propuesta de capacitación de campesino a campesino, de los yachachics, yachacs o camayos, ¿no? Y que luego va evolucionando. Recuerdo que con el ministro Carlos Amat estuvimos con Marenas, conociendo a los yachachics que daban asistencia técnica, que Marenas transfería estos fondos copiando este modelo de Foncodes. Y probablemente fue una de las apuestas más grandes, 360 comunidades en Ayacucho, Cusco y Apurímac, ¿cierto?, pagando directamente fondos, con fondos públicos a los yachachics para que les den asistencia técnica. Pero se abre el portafolio y no solamente son expertos agricultores en riego, sino en manejo de semillas, en manejo de ganado, en manejo de pastos, en manejo de praderas o pastos naturales. Pero al haberles transferido fondos, se hacía también necesario capacitar en gestión y nacen los yachachics contables, es decir, se va abriendo todo un abanico. Esto ha ido evolucionando, ¿no? Evolucionando con diferentes proyectos de FIDA, financiados por FIDA y por el Banco Mundial, Corredor Puno Cusco, Sierra Sur, aliados con el Banco Mundial ya en sus 2 versiones. Y esto hace que nosotros podamos entonces trabajar, cuando Carolina me dice, rescata esto y hagamos esta propuesta, que podamos rescatar todas esas propuestas de esas diferentes iniciativas y plantear un Haku Wiñay con 4 componentes: sistemas de producción familiar, mejoramiento de vivienda, negocios inclusivos y ese 4º componente tan novedoso, promoción del ahorro campesino, que también se venía rescatando de estos proyectos anteriores. Pero el gran aporte de Haku Wiñay es que recoge las propuestas que eran parciales en estos proyectos y las empaqueta en Haku Wiñay. Ninguna de las experiencias anteriores habían trabajado los 4 componentes juntos. Esa es la riqueza de este programa, ¿no? Y repito, bajo estas condiciones, que hace única que se haga en una institución como Foncodes por el núcleo ejecutor. Y que creo que son esas condiciones institucionales que también nos ponen como alerta si nosotros queremos hablar de escalamiento. Estando en MIDIS, nosotros hicimos el intento, con Carolina como ministra, de llamar muchas veces a funcionarios del Ministerio de Economía para que se abriera dentro del SNIP los famosos contenidos mínimos, el CM11, recuerdo mucho. Bueno, discutimos hasta que Carolina se fue, yo también me fui y nunca llegamos a nada, porque queríamos que el SNIP pudiera hacer esta variante de transferencia de recursos públicos a privados. Tema que ahora sí lo estamos logrando con el Ministerio de Agricultura, porque hemos sacado por fin un decreto supremo que permite transferir recursos públicos a privados para mejorar el riego, hacer entrega de riego tecnificado a productores hasta 2 hectáreas, pero recogiendo estas experiencias.
El gran aporte de Jaco Viña en este tiempo, recogiendo el aporte de estas experiencias anteriores, y perdón, no solamente refiriéndome a experiencias del Estado, sino también públicas. Proder, cuando termina, transfiere este conocimiento a dos ONGs importantes, Sierra Productiva, del Instituto para una Alternativa Agraria, y el ITDG, ahora Soluciones Prácticas, que pone toda la propuesta de Camayos. Quiero anotar otro tema interesante en la historia del Estado, la discontinuidad en las políticas que tiene el Estado, que a veces está supeditada a ministros como Carlos Amat o Álvaro Quijandría, que luego que salen se pierde esta memoria institucional, se van los viceministros, se van los asesores, pero tenemos la suerte que dos ONGs, ITDG y el Instituto para una Alternativa Agraria, recogen la propuesta y la mantienen. Lo que hace el Ministerio es recoger nuevamente esta experiencia con Marenas y recogerla ahora como una política pública. Nosotros tenemos la Política Nacional Agraria, que en la Política 8 habla directamente de hacer inversión y promover inversiones en desarrollo de capacidades, a través de Yachachics, de Camayos, de escuelas de campo, es decir, hay un escalamiento a política, ¿no? Bueno, eso a raíz de este primer comentario, a raíz de esta evidencia que nos muestran Javier y Carmen. Yo quiero ratificar que el Perú no es un mero receptor de lecciones ajenas. El Perú es un país que está promoviendo innovaciones a nivel latinoamericano. Hemos tenido a colegas de Colombia viniendo a aprender, por ejemplo, este cuarto componente de inclusión financiera. Colombia, a través del proyecto Alianzas y Creo Oportunidades, nos visitó, conoció esta propuesta de inclusión financiera, pero creo que la evolución en Colombia ha sido más rápida, de tal modo que ahora tenemos que invitar a veces a algunos expertos a hablar del tema aquí en el Perú. Eso para llamar la atención por las dificultades que a veces nosotros tenemos en escalar a políticas. Se hacen las innovaciones, somos un país que se atreve a hacer innovaciones, tiene ambientes de innovación, pero sí tiene dificultades para escalar y para mantener en políticas públicas. Y algo de esto también mencionan Carmen y Javier en el estudio. Jaco Viña, ya indicó Carolina, y también lo recogen en el estudio, inscribe claramente en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Jaco Viña le da el contenido al eje 4, el eje económico de la Estrategia de Desarrollo e Inclusión Social. Es a partir de esta estrategia que en el Ministerio de Agricultura nosotros fomentamos en estos 2 años la elaboración e institucionalización de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, alineando a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, también evidenciando la necesidad de invertir en fortalecimiento de capacidades, en transferencia de recursos públicos a privados para fortalecer estas capacidades. Un aporte interesante en Jaco Viña, que es recogido por los autores, es esta evolución de los criterios de focalización. Recordemos que cuando hicimos la primera selección en Foncodes para Jaco Viña, para trabajar en Vinchos y Chuschi, el único criterio de focalización era estar circunscritos en los ámbitos de juntos. Pero luego con la discusión se incorporan otros criterios. Por ejemplo, centros poblados cuyos habitantes tenían algún porcentaje alto de necesidades básicas insatisfechas, que la población elegible sea suficientemente numerosa, que esté, creo, por encima del 40%, ¿no es cierto?, para poder seleccionarlas. Pero poco a poco esto va evolucionando y ahora nos encontramos que otros criterios de focalización son que sean poblaciones, por ejemplo, cercanas a ámbitos de frontera o que estén en el Brain. Esto muestra la flexibilidad de un programa que deben de tener las propuestas desde el Estado. El Estado se caracteriza muchas veces por la rigidez de sus programas, pero creo que Jaco Viña nos está mostrando que esa flexibilidad ha hecho que el programa pueda crecer, pueda estar en zonas de frontera y pueda estar en el Brain con el programa Noa Hayatay, programa que tuve ocasión de ver en algunas zonas del Brain. Pese a que la evaluación cuantitativa, lo mencionan los autores, tiene estas limitaciones porque está en muestras muy pequeñas, sin embargo, nos sirve para sacar varias conclusiones. Una de las principales conclusiones es que la asistencia técnica a través de Yachachic está debidamente validada con este estudio. El Yachachic
este líder tecnológico, que más que mostrar un título o un estudio, lo que tiene que mostrar es qué capacidad tiene para producir, qué hizo con los recursos que tiene. Ese es el único currículum, y pasar por algún examen de selección dentro de la comunidad, en un proceso de selección transparente, porque quienes califican a este Yachachi son los propios productores. Está mostrando que es este agente esencial, articulador, porque habla el idioma, utiliza los mismos códigos de comunicación, no tiene problemas en quedarse a vivir en la zona, y es quien va resolviendo problemas sociales, económicos y culturales en la zona. Y este Yachachi, que es alguien que también viene a través de la evolución de todos los programas de los cuales ya mencioné, ¿no? Reconocido por su idoneidad para operar en entornos sociales y culturales con características muy particulares. Un Yachachi se puede ajustar o puede ajustar su trabajo en una comunidad a 4.000 metros de altura o en una comunidad tal vez de valle, de piso de valle, porque son por lo general habitantes de la misma zona, pero que tienen algo que mostrar, que tienen liderazgo en la producción, en el acercamiento a mercados. Es por eso que Minagri, nuestro ministerio, ha aprovechado esta experiencia, ha recogido esta experiencia, y nosotros hemos oficializado la Estrategia Nacional de Talentos Rurales. Tenemos una resolución directoral que crea la Escuela Nacional de Talentos Rurales, que no es otra cosa que hablar de yachachis, de camayos o escuelas de campo. Y hemos puesto el nombre de talentos rurales precisamente para evitar que la acepción pueda ser excluyente por zonas geográficas, pero estamos hablando de lo mismo. Y esa Escuela Nacional de Yachachis está trabajando con FONCODES en un convenio. Estamos pasando a una siguiente etapa de certificación de estos yachachis en convenio con CINEACE del Ministerio de Educación y con el Ministerio de Trabajo. Estos yachachis tienen que ser certificados por competencias. Ese es el paso que estamos haciendo a través de esta Estrategia Nacional de Talentos Rurales y de la Escuela Nacional de Talentos Rurales. Quiero mostrar entonces que las experiencias están comenzando a escalar a política pública. Y la experiencia que hace años tuve de esa dificultad de hacer que esto pueda inscribirse en un presupuesto, creo que, como decía Carolina, en la siguiente administración de gobierno va a ser posible seguir implementando. Se han creado todos los marcos normativos que posibilitan esto. Haku Viñay es una propuesta que tiene, estimo, la vida asegurada porque logró ser reconocida como un programa presupuestal. Ese es un tema a notar que garantiza la perdurabilidad de esta propuesta hasta cuando obviamente las evaluaciones lo permitan. Un programa presupuestal asegura presupuestalmente que este programa pueda crecer y ya depende del programa seguir creciendo. Este programa arrancó creo que con 4.000 familias, luego creció a 12.000, estuvo luego en 20.000 y ahora estimo que está entre 890.000 familias, pero tiene para seguir creciendo. En realidad depende de los ajustes que se tengan que hacer, porque las evidencias de este estudio y otros estudios que se han hecho están mostrando que este es un instrumento de política complementario a Juntos, no es un programa excluyente de Juntos, pero complementario para el desarrollo de capacidades que puede potenciarse fácilmente. Ya les hablé que la Política Nacional Agraria en la Política 8 habla claramente sobre la necesidad de invertir en fortalecimiento de capacidades. En mi experiencia, cuando se hablaba de fortalecimiento de capacidades, para quienes manejan presupuesto y planificación, ese era un gasto, no era una inversión. Ahora creo que estamos poniendo al problema en su justa dimensión y también la propuesta de solución, que se vea como una inversión. Está recogido en la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar y si tenemos suerte, hoy día están aprobando en el Consejo de Viceministros el reglamento de la Ley de Agricultura Familiar que también contempla la capacitación, el fortalecimiento de capacidades para yachachis. Vamos a hacer un país con una ley de agricultura familiar reglamentada tomando en cuenta este marco. Por lo tanto, yo sigo ratificando mi alegría, mi emoción de que este documento, con esa evidencia que plantea como objetivo el estudio, dar evidencias rigurosas a estos primeros avances de Haku Viñay, puedan servirnos para fortalecer o mantener nuestras políticas públicas.
Sin embargo, el estudio también nos recomienda, y esto hay que anotar como una tarea pendiente para quienes gerencian, para quienes ejecutan Haku Viñay y para nosotros dentro del Ministerio que también estamos trabajando la Estrategia Nacional de Talentos, que se debe seguir fortaleciendo las capacidades de Yachachix para atender las nuevas demandas. Demandas que aparecen especialmente en gestión de negocios y metodologías participativas de capacitación. Una debilidad que señala el estudio. Nos estamos centrando en Haku Viñay en la asistencia técnica, en incremento de la producción, la productividad agrícola, ganadera, manejo de pastos, pasar de manejo de pastos, de manejo de praderas a manejo de pastos cultivados, bueno, sigue siendo la esfera técnica, pero tenemos esta agenda pendiente. Y es una agenda pendiente también para nosotros como agricultura, trabajar el tema de gestión de Yachachix, especialistas en gestión y en capacitación, en organización. Recuerden que el componente 4 de Haku Viñay tiene estos Yachachix, son los Yachachix financieros, que generalmente son mujeres. Eso hay que anotar y relevar. Las Yachachix financieras, campesinas que saben muy bien del manejo de operación, de las cuentas de ahorro, conocen el sistema financiero, pueden hablar sobre la regulación del sistema financiero a través de la Superintendencia de Banca y Seguros, y que por cuestiones idiomáticas y uso de códigos similares llegan con mucho más facilidad que nosotros a los campesinos. Y es por eso que el estudio recoge que las señoras que entraron a estos programas, obviamente están satisfechas, están aprendiendo a ahorrar, muchas evitan sacar crédito, algo que el estudio nos dice, prefieren ahorrar a sacar crédito, lo cual a nosotros nos parece una gran cosa, porque equivocadamente creemos que incorporar en el sistema financiero a las poblaciones campesinas o poblaciones de subsistencia es un éxito, o es un logro, ponerlas a crédito, pero sabemos que a veces es más bien ponerlas en problemas. ¿Qué nos ha mostrado la experiencia con los proyectos FIDA? Y tenemos la experiencia con Sierra Sur, con Corredor Puno Cusco. Señoras que jamás podían entrar a una entidad financiera, solamente con la promoción del ahorro, la educación financiera, crear un historial de ahorro, ahorrando 100 o 200 soles al año, llegaron a tener 1.200 o 1.500 o 2.000 soles en las entidades financieras, principalmente cajas rurales. Y es contra esa cuenta de ahorros que la caja comenzó a asimilarlas como prestatarias, a darles crédito. Ese era su historial de crédito. Algo del estudio nos dice que uno de los resultados de la educación financiera es que las señoras ahorran, tienen más cuidado con el crédito, es decir, estamos dando cultura financiera. Por lo tanto, promover más capacidad, mayor capacitación a Yachachix, fortalecer sus competencias en otros temas que trasciendan solamente lo agrícola o pecuario. Otra conclusión que quiero anotar de este estudio es que es importante considerar el desarrollo territorial sostenible y para eso se requiere una complementariedad y generación de sinergias entre las intervenciones de asistencia social y desarrollo económico. Me cuesta referirme a Juntos como un programa de asistencia social, porque en mi concepto es un programa también de desarrollo de capacidades. Es un programa que condiciona a que la mamá que va a recibir 200 soles o 100 soles tenga que mostrar que llevó al hijo al colegio, llevó al centro de salud, y esa es otra forma de desarrollar capacidades. Sin embargo, bajo ese esquema de comunión, de trabajo conjunto, en este programa Juntos y este programa de desarrollo económico que es Haku Viñay, creo que se puede entender que esta interacción es muy importante. La interacción de Juntos con Haku Viñay ha logrado este incremento de ingresos, este mejoramiento en la capacidad de producción, de productividad, el incremento en el manejo del ahorro y, cómo no, creo que uno de los logros más importantes es el mejoramiento de la vivienda, que se inicia en el mejoramiento de la cocina, de la famosa cocina mejorada, con los beneficios implícitos, ¿no? Menor consumo de leña, ahorro hasta 60% de esta energía, es decir, menor presión al bosque,
pero también menor contaminación, menor consumo de dióxido, de monóxido de carbono, es decir, menores enfermedades en los niños, en las familias. Pero se pasa a un concepto de ordenamiento de vivienda. No se queda el concepto en el manejo de la cocina, ¿no? Con estos beneficios. Se ordena la casa, la habitación para los papás, las habitaciones para los hijos, el manejo de la finca, de la huerta familiar, el manejo de los residuos sólidos, líquidos, el uso de agua segura para el lavado de manos, que tiene una incidencia directa en la salud, ¿no? En la desnutrición, etc. Otra conclusión muy rápida es la articulación intersectorial e intergubernamental, que es una condición necesaria. Trabajar con los gobiernos locales. El estudio nos muestra cierta desconfianza y creo que José Heredia menciona de que las familias se sienten a gusto con los CLAR, saben que es un mecanismo transparente de asignación de recursos, pero si tienen que hacerlo desde el lado municipal, ya hay cierta desconfianza. Por lo tanto, ¿qué nos toca a las instituciones? Instituciones del Estado, de cooperación, trabajar mucho más con las oficinas de desarrollo económico local, darles el protagonismo, pero darles todos los instrumentos para que estos gobiernos locales puedan tener la confianza, porque creemos que uno de los mandatos de Jaco Viñay y de toda la tarea que podamos tener como Estado es transferir esas competencias a los gobiernos locales, principalmente a los gobiernos locales. Esto es algo que estamos considerando en la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar y también en el reglamento de la Ley de Agricultura Familiar, fortalecer los gobiernos locales a través de las oficinas de desarrollo económico local. Y finalmente, fortalecer la institucionalidad local bajo este esquema ya escrito hace muchos años por Julio Verdeguer, Alexander Sherman, sobre esa transformación productiva institucional como condiciones para fortalecer la capacidad de los productores a poder no solamente salir hacia ámbitos más dinámicos, no quiero decir salir de la pobreza, simplemente ser agentes que puedan utilizar sus activos en forma más eficiente para desarrollar sus competencias en el mercado, pero también tener resiliencia. Nosotros no estamos muy a gusto en el Ministerio de estar continuando con este trabajo un tanto reactivo, por ejemplo, para enfrentar los friajes o las heladas. Es un trabajo que tenemos que hacerlo, lo estamos haciendo en forma muy eficiente, estamos llegando al campo, pero queremos que los productores puedan prepararse para enfrentar estos fenómenos. Queremos que los productores puedan desarrollar programas de manejo de pastos mejorados, de nidificado, de ensilado, de preparación para enfrentar un fenómeno. Y estamos dando los primeros pasos. Ese descontento ha hecho que en estos últimos dos años estemos trabajando propuestas de cultivo de pastos hidropónicos, de ensilado, de nidificado, pero temas que Jaco Viñay lo está haciendo. Yo creo que un siguiente estudio tiene que mostrarnos cómo Jaco Viñay sí está fortaleciendo su capacidad de resiliencia para enfrentar riesgos de desastres climáticos. Y finalmente, para terminar, yo creo que esto sí vale la pena que lo diga, por favor, es que las instituciones del Estado, cuando hacemos este tipo de inversiones y utilizamos fondos públicos, tenemos que atrevernos a que la academia, a que las instituciones imparciales nos puedan hacer estas evaluaciones. Es por ello que cuando empezamos Jaco Viñay nos atrevimos a abrir las puertas a GRADE, abrir las puertas a REMIF para que nos haga un estudio, para que con total independencia nos digan qué tenemos que hacer. Creo que tenemos que dejar de ser autocomplacientes. Podemos pasar el momento, pero sabemos que estamos haciendo un uso no muy ético de los recursos que pagan todos los peruanos. Por lo tanto, nosotros como Minagri estamos también asumiendo esta metodología. Hemos creado nuestra Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas y que tiene que comenzar a trabajar con la academia y con instituciones independientes que nos digan lo que tenemos que hacer, no lo que queremos oír. Muchas gracias.